Amén. Vénganse pues acá a recibir la palabra. Amén. Vamos a trabajar hoy el tema que traigo, claves de crecimiento bíblico. Ahora, cuando yo vengo para hablarles de algo como esto, he tenido que meditar un poco sobre el alcance que pueda tener lo que van a oír ustedes, porque dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva. Y entonces, pero luego que empiezo a estudio la palabra y la palabra me da a mí la convicción de que hay que enseñar sobre el tema del crecimiento. Porque hay crecimiento físico y crecimiento espiritual. ¿Qué tanto yo he crecido en el Evangelio desde que yo recibí a Cristo? Pero también, ¿qué tanto hemos crecido todos, como iglesia, en oración, en visión, en dirección del Espíritu Santo, en unidad, en compasión? El día de ayer, una vez al mes, vamos con un ministerio para una conferencia de pastores. Un paisano mío fue el predicador ayer. Me he estado predicando los salvadoreños últimamente, gloria al Señor. Y predicó precisamente sobre el tema de la compasión. Allí en Lucas capítulo 10, yo quiero invitarte a que vayamos a Lucas capítulo 10, versículos del 25 en adelante. Está hablando del buen samaritano. Y hay en el pueblo, en la comunidad donde nosotros vivimos, puede haber gente necesitada, como pasó con esta persona que había sido asaltada y golpeada. Y pasaron por allí un levita, dice. ¿Y quién más pasó? A ver, ¿alguien se recuerda? Lucas capítulo 10, versículos del 25 en adelante. Dice que pasó un levita primero un sacerdote, dice, después un levita, o sea, pasó primero un pastor y después un ministro de alabanza, y no atendieron al necesitado. Y después pasó el samaritano, y el samaritano tomó una actitud de compasión. Y nosotros como iglesia debemos de entender esa parte. Y quiero que vayas preparando tu corazón precisamente para entender que como iglesia hay muchos necesitados que a lo mejor no los hemos podido alcanzar porque nos hace falta la compasión. Pero voy a abordar el tema en 5 partes. Que Dios me ayude. Vamos a hablar un poco de la oración, porque la oración es fundamental en el crecimiento de una iglesia. Vamos a hablar de la visión también. ¿Qué tanto tú conoces la visión de esta iglesia? Vamos a hablar de la dirección del Espíritu Santo. El libro de los Hechos fue modulado y creado, digamos así, por el mover del Espíritu Santo. Y la iglesia perseveraba en oración, dice ahí, y en ayuno, y compartían, pero quien añadía a la iglesia, los que iban a ser salvos, era Dios, cuando veía la actitud de la iglesia. Y la unidad es importante. Si usted no está de acuerdo con lo que el pastor quiere, pues estamos mal, porque usted va a jalar por un lado y yo voy a jalar por otro, y eso nos está haciendo daño. Y por el otro lado, pues el tema de la compasión, que sí lo quiero abordar, porque todos debemos de tener un corazón compasivo. Ahora, cuando se habla del crecimiento de una iglesia, hermanos, no se debe considerar solo como una idea humana, ni pensar que
debemos de usar las estrategias modernas, que son buenas. Hay un montón de gente ahí en las redes diciéndote, para que tu iglesia crezca tienes que hacer esto y esto, y te dan un montón de ideas, algunas de ellas muy buenas. Sin embargo, entendamos que una iglesia va a crecer bajo el diseño divino de Dios, porque somos eso. Aquí no estamos formando gente para ir a la universidad, aunque claro, es bueno, no quiero ser malinterpretado. Estamos formando gente para que vaya al cielo. Aleluya. Para que juntitos todos vayamos derechito al cielo. Pero mientras vivamos en la tierra tengamos una vida espiritual buena. Que nos sintamos agradados. Me gustó oír a la hermana Ceci hoy que se siente agradecida de estar en la iglesia. Porque ha recibido, porque está recibiendo. Entonces, es importante que nosotros valoricemos eso. Amén. Ahora, el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 2, versículo 47, dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una iglesia maravillosa, hermano, que no solo crecía en número, sino también crecía en gracia. Crecí en unidad. Había poder del Espíritu Santo. Yo mi sueño, y lo he dicho, es que haya avivamiento en la iglesia. Amén. Que usted sea usado por Dios. Amén. Que usted sea un profeta o sea qué sé yo, todos los dones y que ministre a otros. Toda la semana he estado oyendo testimonios de los grandes hombres. Bueno, comenzaron siendo cualquier persona, pero Dios los exaltó como grandes hombres porque ellos se metieron en la oración e hicieron la oración parte de su vida. Amén. Oía de uno último que venía oyendo en el carro y en el camino, que ese hombre oraba 8 horas. Increíble. ¿Verdad? Increíble, 8 horas. Y hablaba en lenguas. Y hablan de las lenguas como una herramienta poderosa. Y yo dije, yo quiero eso. Pero la iglesia lo debe de entender también. Tenemos que entender que hay armas que nos van a catapultar para poder ser grandes cristianos delante de Dios, ¿verdad? Porque a lo mejor usted se considera humilde, sí, gloria a Dios, pero usted es grande delante de Dios. Amén. Y que nos consideremos que Dios nos puede usar a nosotros. Amén, amén, hermano, eso es importante. Allí detrás de todo lo que vemos en ustedes, usted puede ser ese gran evangelista o esa persona que va a orar por los enfermos y van a ser sanados. Amén. Eso es importante que nosotros lo creamos, ¿no? Ahora, la iglesia, hermanos, quiero que entiendas esto, no crece por casualidad. ¿Saben cuándo crece? Cuando está alineado en el propósito de Dios. Amén. Y nosotros como iglesia y yo como pastor hemos cometido errores y yo los reconozco, pero los vamos a enmendar y ya comenzamos a hacerlo. Y si eso va a causar un estruendo y va a haber, qué sé yo, pues que suceda. Pero tenemos nosotros que estar dentro del plan de Dios, porque si no, no vamos a dar fruto en esta comunidad. Y si Dios nos trajo para acá y nos movió de donde estamos, tiene que haber un plan de Dios para nosotros, pero nosotros tenemos que alinearnos en lo que Dios quiere. Y yo sí confieso, han habido errores. Errores por querer ayudar a algunos, porque siempre nos motiva eso. Pero a veces el enemigo se aprovecha de esas situaciones. Pero bueno, aquí estoy. Yo quiero que esta iglesia crezca. Y es mi motivación, pero la estoy sintiendo de Dios. Y estoy buscando a Dios. Y estoy hablando con Dios. Y yo le he dicho al Señor, Señor, yo hasta que me muera voy a seguir sirviéndote. Yo no quiero tomarme el chance de decir, no, pues tome otro la responsabilidad. No, mientras yo esté disponible, yo le voy a servir al Señor. Pero yo necesito gente como ustedes, que no lo puede hacer solo. Pero usted tiene que estar en la fila de Dios igual, en el propósito de Dios, alineado con lo que Dios quiere. Ahora, cuando hablamos de crecimiento, yo no quiero que entienda solo de números. Yo hacía la broma de las sillas,
¿No te gustaría que estén llenas todas las sillas? Amén. 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 Sí, pues no. ¿No quieres ver más gente parqueándose ahí, que estén los ujieres parqueando en la calle y que ya estemos comprando ese lotecito de enfrente porque no tenemos dónde parquear? ¿No te gustaría eso, hermano? ¿O será que solo a mí me gusta eso? ¿Qué es lo que sientes en tu corazón por esta iglesia? Porque a veces da la impresión que tú estás pensando en otra iglesia. Pero si vas a quedarte aquí, debes de anhelar que haya un cambio también aquí. No solo en tu vida, no solo en la vida del pastor o de la pastora o de los servidores, en todos. Y que haya ese mover que había en la iglesia primitiva. Hoy la hermana estaba leyendo allí Hechos capítulo 2 del versículo 36 al 47. Impresionante. En los versículos anteriores Pedro había agarrado una predicación tremenda y 3,000 personas se convirtieron. Ha de haber sido ese mover de Dios impresionante, hermano. Pero números, ¿verdad? Yo estoy hablando también de vidas transformadas. Familias restauradas, matrimonios restaurados. El día 11 y 12 de julio vamos a tener una pareja predicando a las parejas. Aquí vamos a tener una actividad. Porque estamos interesados también en los matrimonios. Estamos interesados en todos. Estoy ahí viendo cómo los hombres levantamos el ministerio de hombres también. Hay tanto trabajo que hacer, hermano. Pero Dios necesita de ti. Y Dios necesita que empieces a cambiar tu corazón hacia Él, pues. Porque este Estados Unidos te inyecta los deseos materiales que no son malos. A mí me gusta andar mi billetito. Quisiera andar unos 2 días así. O no te gusta, claro. Pero también dale su tiempo a Dios. Sentirme bien que estoy, porque Él es el que te da todo, hermano. Amén. De repente estás trabajando y te va a pasar como me pasó a mí, que me llamaron, que ya me estaban corriendo. Pero yo tenía de la mano a Dios. Y le dije, Señor, si me corres, tú me vas a sostener. Aleluya. Pero así son las cosas. Hoy estoy vivo, mañana no se sabe. Pero mientras estemos aquí, ¿qué tal, hermanos, si nos comprometemos y hacemos lo que Dios quiere? Y somos esas vidas transformadas, familias restauradas. Que tú te sientas que eres parte de aquí, que cuando estás en prueba hay hermanos que te dan un abrazo, aunque sea. Y si es posible, van contigo a la marqueta y te compran algo de comida. ¡Qué lindo! Amén. Porque hay necesidad también. Y eso es lo que yo quisiera como iglesia. Que tuviéramos un fondo para ayudar a aquellos necesitados. Pero solo dependemos de que haya más gente, hermano. Con más gente ya podemos empezar a construir. ¿Me estás entendiendo? Porque todos uniditos como las hormiguitas. Pero ya a mí me interesa ese número, pero me interesa tu vida. Un grupo de gente que refleje la gloria de Dios. Nos fuimos con la pastora y otros hermanos, estuvieron en una actividad de América Oral un sábado y pudimos ver a los sugieres en esa iglesia, en ese lugar, bien bonitos. Yo quiero ver a los sugieres así, con trajecito, corbatita roja, bien lindos. Ahí tomé una foto de uno de ellos, un jovencito como de 16 años, sirviéndole al Señor. Bien vestido. La hermana que usted quiere que estemos así. Amén. Pero para eso necesitamos recursos, necesitamos saber más gente, hermano. La unión hace la fuerza. Entre más hayamos, mejor. Y así cuidamos que no usen la puerta de atrás para irse. Porque eso también es importante. Ahora, el verdadero crecimiento depende de mí también. Amén. Amén. Hay una plataforma para mí. Pero ¿será que yo he venido y he orado y he tomado tiempo? ¿Me han visto ustedes que estoy orando? La pastora es la testigo. ¿Será que yo estoy necesitando más? Ayúdenme, levántenme las manos. Si no soy un teenager. ¿Saben qué es teenager, verdad? Un jovencito, pues.
Pero yo tengo una fuerza de voluntad como tú no tienes idea. La tengo, pero te necesito a ti y necesitamos gente de afuera que venga y que crezca con nosotros. Porque el Señor nos mandó a la comunidad de Alvarado y hay mucha gente aquí que no se está congregando. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Eh? Ahora, la estrategia humana, algunas cosas de las estrategias humanas van a funcionar. Pero mi estrategia mejor comienza de rodillas. Amén. Comienza en el altar. El otro día me invitaron a predicar los pastores ahí con ellos. No es fácil predicar el pastor. Y el Señor me habló del altar y les prediqué precisamente del altar y la leña. Ustedes saben que para que se encienda bien el fuego debe haber buena leña y seca. Nosotros podemos ser esa leña para que este altar haya fuego. Pero ese fuego se consigue en oración. ¿Sí? En oración. Y por eso Dios me está dando estrategias que yo sé que nos van a funcionar. Este viernes tenemos oración. Vamos a venir. Vamos a buscar, vamos a reactivar las vigilias que las dejamos un tiempo fuera. Los ayunos, el último domingo de este mes tenemos ayuno. Vamos a ayunar toda la mañana hasta la 1 o 2 de la tarde por ahí. Y luego vamos a ir a evangelizar. Amén. Por ahí va a haber algún sanguchito para entregar el ayuno. No te aflijas. Pero necesitamos eso. Ahora, las iglesias desean crecer. Yo hablo con los pastores y dicen, hombre, yo necesito que crezca mi iglesia. Pero hay que entender el principio del crecimiento de la iglesia. Yo quiero enseñarte sobre eso. Hay estrategias humanas buenas que las vamos a usar. Amén. No vamos a dejar a un lado esas estrategias. Ahora, fíjate bien esto. La mejor estrategia es una iglesia que ora, una iglesia que sirve, una iglesia que ama y una iglesia que camina en obediencia a Dios. Vamos a repetir otra vez. Una iglesia que ora, una iglesia que sirve, una iglesia que ama y una iglesia que camina en obediencia a la palabra de Dios. Qué bonita estuvo la enseñanza hoy, ¿no? Precisamente la hermana nos hablaba de eso, de la obediencia a la palabra. Amén, hermanos. Amén. Ahora, entendamos también que el crecimiento de una iglesia no solo se mide por multitud, porque hay muchas iglesias grandes donde allí están 1 hora, 1/4 en cada 1 hora y cuarto en el servicio. No los disipulan, no les dan crecimiento, no les dan estudio de la palabra. Acá nosotros queremos que usted aprenda bien. Y lo estamos formando. Pero los miércoles, hermano, brillan por su ausencia. Amén. No quieren venir. Y por eso yo le pido al Espíritu Santo que empiece a hacer algo en la vida tuya. Para que tú también el miércoles, que es media semana, vengas a nutrirte con la palabra. Los miércoles ahora estamos estudiando el libro de los Hechos y se va a poner bueno, porque yo le estoy pidiendo al Señor que así como pasó allá en el Pentecostés, pase algo en la iglesia. Necesitamos que vengas, hermano. Amén. Amén. Ahora, ¿qué está formando Dios en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón y qué ansías en tu vida cristiana? Amén. ¿Qué quieres ser tú? ¿Hay un sueño que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Hay algo que Dios quiere que tú hagas acá en este lugar? No te ha traído por el gusto, hermano. Amén. Tú eres el remanente de esta iglesia. Amén. Amén. Entonces Dios tiene algo. Quiere hacerlo contigo. Pero tú estás dispuesto a hacerlo. Amén. Porque ese es el otro punto, ¿no? He allí el detalle, dijo aquel, ¿verdad? La iglesia primitiva, hermanos,
No creció con publicidad ahí en las redes, ¿verdad? No hubo dinero, estrategias humanas. ¿Saben lo que había en la iglesia primitiva? Había oración. Había una visión clara. Había unidad. Había dirección del Espíritu Santo, pero también había compasión. Diga conmigo, compasión. Vamos a hablar de la compasión un poco. Ahora, hay muchas iglesias activas, pero que están espiritualmente secas. Examina tu vida cristiana, por favor. Mira si realmente le estás dando a Dios el tiempo que Él merece. Examina. Y si tú quedas tranquilo y no sientes nada, está bien. Pero yo no creo que después de examinar y meditar en tu vida espiritual, Dios no te hable y te diga, ¿sabes qué, hijito mío? Hay algo más que tienes que hacer. Cuando el Espíritu Santo guía a una congregación, ¿saben qué es lo que se va a producir? Van a haber conversiones. Gente se va a restaurar. Va a haber hambre de Dios y un crecimiento verdadero. Amén. Entonces son varias cosas que van a haber. Conversiones, la gente llegando y convirtiéndose. La gente entregando y el Espíritu Santo haciendo restauraciones. Habría la gente con hambre de Dios, llegando temprano, viniendo los días que está abierta la iglesia. Ese es un cristiano verdadero. Y un crecimiento que va a ser admirable. Entonces, ¿no te gustaría que eso pasara, hermano? Amén. Amén. Sí, yo lo quiero. Yo creo que Dios también lo quiere. Y bueno, hay iglesias creciendo numéricamente. Pero yo te voy a decir una cosa, también Dios quiere que esas iglesias crezcan espiritualmente. Amén. Amén. Ahora, yo no quiero una iglesia llena, pero débil espiritualmente. Amén, eso es importante. Ahora, queremos que el Espíritu Santo se mueva en la iglesia. Que no solo hablemos de Él, que dejemos que Él haga algo en la iglesia. Para que haya vidas impactadas. Gente con testimonio. Que diga, yo estuve allí, Dios obró en mi vida. Y que tu testimonio pueda animar a otros para venir a la iglesia. Ahora vuelvo al tema. El crecimiento bíblico de una iglesia no comienza con programas, comienza en el altar. Y el altar tiene que ver con la oración. Amén. Ahora, es posible que nosotros tengamos algo, nos conozcan algunos hermanos, hayan venido, algunos se quedaron, otros no. Hay algo visible de nosotros, nos ven que nos reunimos y estamos activos, amén, estamos activos. Hay predicación, hay muchas cosas en la iglesia. Ahora, en el altar las cosas no se miran físicamente. Sí, como decía la pastora, cuando la gente empieza a buscar a Dios y tener comunión con Dios, va a haber cambios espirituales. Amén. Y es importante eso, hermano. Y nosotros estamos a la expectativa de eso, ¿verdad? Eso es lo invisible. La oración, el invisible. Tú oras y dices, no hay respuesta. ¿Cómo no? Va a haber. Tú empiezas a consagrarte a Dios porque tomas tiempo con Él. Empiezas a tener comunión y arrepentimiento. Tú luego que vas a entrar a la presencia de Dios, haces lo que hizo David. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Bien, importante. Vas a buscar más a Dios, vas a querer estudiar la palabra y vas a aprender a depender de Dios. Amén. Y yo sé que a veces cuando decimos depende de Dios, cuesta entenderlo, porque tú dices, pues sí, pero yo tengo que trabajar. Y yo te digo, sí, claro que sí, claro que sí. Trabaja, haz lo que tienes que hacer, pero no te descuides de la búsqueda de Dios. Yo te animo a que le des tiempo a Dios. Quiero hablar un poquito de ese altar que es invisible.
Ahora, lo visible en una iglesia es algo que podemos tocar, amén, hermanos, lo vemos. Pero a veces la oración, usted puede decir, han estado orando y se conectaban y no hemos bueno, ¿qué tal si ese cáliz, ese recipiente que Dios tiene está lleno de oraciones nuestras y en cualquier momento Dios quiere soltar esas bendiciones, pero hay algo que las están parando? ¿Y por qué no venimos delante de Dios y le decimos, Señor, hay peticiones? ¿Cuántas de esas Dios no ha respondido? Y otras tantas que hemos hecho, aunque sí ha habido respuesta. Empecemos a ver los milagros, hermano. Que se haga visible el hecho de nuestra oración, ¿no? Ahora, ese altar invisible de la oración es lo que precede a los milagros. Yo sé que todos queremos ver un milagro, pero el problema es que muy pocos quieren levantar un altar. Cada uno de nosotros tenemos que levantar un altar. Y no quiero hacer preguntas de cuántos minutos, horas, no. Quiero decirte, ¿quieres empezar a tener esa comunión con Dios? ¿Quieres tomar tu tiempo, sea en la mañana o en la noche? Porque tenemos en la cadena de oración, hay hermanos en la mañana, hay hermanos en la tarde, hermanos en la noche. Eso no importa el tiempo, el asunto es, yo quiero que se haga visible tu altar. Queremos ver cambios en tu vida. Amén, hermanos. Amén. Ahora, la dimensión de lo sobrenatural está allí por derramarse. Queremos nosotros que Dios se manifieste en la iglesia. Amén, hermanos. Porque ese altar de oración, tú estás arrodillado clamándole. A veces no hayas ni qué decir, empiezas a llorar. Oh, se te terminó el tiempo después de 15 minutos y no sabes cómo seguir. No te preocupes. Sigue en ese lugar, en el altar. Búscalo. Nosotros tenemos la ventaja de que los grupos de oración, los intercesores, tienen un manual de guía. Ese es un manual de guía. Allí hay varios temas. La pastora reparte temas. Si te dio uno a ti, bueno, pícale a Dios en ese tema y ora por las otras necesidades. Si Dios pone en nosotros el querer como el hacer, y el Espíritu Santo no lo dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Dice, no lo sabemos. Ayudémonos del Espíritu Santo. Así es que dice Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, dice. Entra en tu altar, hermano. Comienza a buscar el altar. Ese aposento significa el encuentro con Dios lejos de la multitud. Hay que apartarse. No puedo yo orar viendo televisión o viendo el teléfono. Tienes que apartarte. Y allí ponerte, a lo mejor no hayas que decir, no importa. Dile, Dios, aquí estoy. Háblame. Lee la Biblia. Pon alabanzas. Pon coritos de los que te gustan. Y empieza a orar. Dice Levíticos capítulo 6, verso 13. Dice, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. En el Antiguo Testamento era una regla. Los que ministraban en el altar, los sacerdotes, tenían el cuidado de que hubiera leña siempre en el altar para que el fuego no se apagara. Qué lindo que nosotros pudiéramos tener una oración las 24 horas, sería maravilloso, ¿verdad? Ese es un altar encendido. Hoy, con las oraciones que tenemos, pues no todas las horas están cubiertas, pero Dios nos va a ayudar a que cubramos el tiempo de oración. Amén. Ese fuego del que habla Levíticos representa tu vida espiritual, tu comunión constante con Dios. Entonces, queremos ser fuertes espiritualmente, tengamos un altar donde haya fuego. Amén. Y quiero hablar un poquito también de la visión. Dice Proverbios 29:18. Donde no hay visión, dice, el pueblo se desenfrena.
Ahora, ¿qué es visión? Es entender, hermano, dónde Dios quiere llevar a la iglesia. ¿Qué debemos de hacer? ¿A dónde? ¿A quién debemos de alcanzar? Y nosotros tenemos clara la visión. Dios quiere hacer algo en Alvarado. Dios quiere hacer algo allá en Joshua, allá en Venus, de donde somos nosotros. Dios ahí con tu altar encendido quiere hacer algo. Tienes que dejarte usar. Ahora, hay iglesias que no tienen visión, que pueden vivir rutinariamente, pero se van perdiendo las generaciones. Otro día oí un video de un señor que estaba hablando de que niños que estuvieron en la iglesia y jovencitos que luego se fueron a la universidad, allá en la universidad empezaron a ir cosas, filosofías que los confundieron y dejaron de valorar lo que habían aprendido en la iglesia. Y eso está haciendo que generaciones se pierdan. Pero por eso, si hay visión, nosotros vamos a entender claramente qué vamos a hacer aquí en la comunidad. Quiero hablarte un poco de Nehemías. ¿Saben quién era Nehemías? Ahí está en la Biblia. Fue un hombre que vio la necesidad de su pueblo y comenzó a orar. Dice Nehemías en el capítulo 1, versículos del 3 al 5. ¿Estás recibiendo la palabra, hermano? Es importante la visión. ¿Cuál es la visión de Semilla de Vida en Alvarado? ¿Cuál era la visión de Nehemías allá en Jerusalén? Allá, porque no eran en Jerusalén, él estaba cautivo. Dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allá en la provincia, están en gran mal, dice, en afrenta, el muro de Jerusalén derribado, sus puertas quemadas. Cuando oí estas palabras me senté y oré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Yo creo que todos tenemos que tener claro cuál es nuestra visión. Hay que orar por las almas, hay que orar para alcanzar las almas, hay que orar por nuestra familia. Tenemos una visión, ¿no? Hay una carga espiritual. Nehemías tenía carga por los que se habían quedado allá en Jerusalén y le oró a Dios. Oró lo que se llama con propósito. Él entendió lo que debían de hacer. Amén. Ahora, orar con visión trae carga espiritual. La oración que estamos haciendo allí cuando estamos orando en casa debe tener una visión. Hay un propósito. Estamos orando por diferentes necesidades de cada uno de nosotros. Pero también vamos a estar orando por el crecimiento, por el evangelismo. Vamos a hacer varias cosas que son importantes. Dice Nehemías 1:4, me senté y oré e hizo el duelo, dice, por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Una carga. Dios ha puesto una carga en nosotros los pastores. Yo quiero que ustedes me ayuden a llevar esa carga. Amén, hermano, es importante porque hay un propósito, el crecimiento de la iglesia. Ahora, cuando la visión la tenemos clara, cuando nace en nuestro corazón, va a haber un quebrantamiento en nuestras vidas. Si tú, te voy a decir algo, tienes carga por las almas, tienes carga por las familias destruidas, tienes carga por los jóvenes que se han alejado, tienes carga por la frialdad espiritual, entonces vas a empezar a orar con visión. Vas a empezar a entender que hay necesidad, hermanos. Solo hagamos un ejemplo. Tu familia, ¿cuántos de tu familia son cristianos? ¿Cuántos de tu familia se están congregando? Allí en el trabajo, ¿cuánta gente es cristiana? Amén. Muchos cristianos tienen que llevar un escudo porque la gente que está allí no es cristiana y son mal hablados y malas cosas y esto. Y se tienen que enfrentar a eso
pues hay que orar por esa gente. Amén. Sentir carga. Familias que están pasando dificultades, hermano. Tengamos visión para crecer. Ahora, hay que reconocer también la condición espiritual. Amén. Amén. Miren lo que dijo Nehemías 1:6. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Humilde. Una oración con visión empieza reconociendo la condición espiritual. Somos pecadores. Pero hay promesas bíblicas, hermanos. Dios es fiel. Confiemos en que Dios puede restaurar nuestra familia. El hermano que está en alcoholismo, el hijo que está en las drogas, la familia que está pasando dificultades, Dios puede restaurar. Dios restaura ciudades, pueblos, hogares. Nosotros debemos de creer que Dios quiere a Alvarado, quiere las ciudades donde nosotros vivimos y quiere alcanzar a los perdidos ahí. Amén. Ahora, la visión, la oración con visión está dispuesta a actuar. Dijo Nehemías, yo debo de orar específicamente. Eso es importante, pastora, que oremos específicamente, que pongamos carga por las almas también. Amén. No solo oremos por la iglesia. Gloria a Dios, lo estamos haciendo. A empezar a orar por evangelismo. Ya hay que orar por esa campaña de evangelismo. Ya hay que orar por las almas que van a venir a Cristo. Amén. Eso es importante, ¿verdad? Dirección específica. Y por supuesto, la oración con visión está dispuesta a actuar. ¿Qué hizo Nehemías? Después que oró, se levantó y empezó a ver cómo conseguía los recursos para ir al pueblo donde estaban los muros caídos, para reconstruirlos. Amén, hermano. Amén. Ahora, la oración con visión no se detiene por la oposición. Tuvo oposición, tuvo gente que estuvo en contra, pero él siguió con la visión. Dios, hermanos, sigue buscando hombres, sigue buscando mujeres como Nehemías, que tengan carga. Y esta mañana yo vengo hablándote de esto para que Dios te haga entender que si estamos en la iglesia y vivimos en una comunidad, sintamos carga por las almas. Los que están perdidos, los que todavía no han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Para eso necesitamos el tema último que tiene que ver con la compasión. Amén. Amén. Y quisiera mezclar la compasión con la unidad. La iglesia que crece es porque hay unidad y allí de esa unidad nace la compasión y el amor. Y entonces Lucas 10:30 nos dice eso. Un hombre descendía a Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Pasó el pastor por ahí, ni caso le hizo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Era el ministro de alabanza, y no, ni caso le hizo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, fue movido a compasión, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo. Miren qué poderoso. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Es importante la compasión, hermano. Revela el corazón de Cristo. Acuérdense, Jesús no solo predicaba. Jesús se paraba a mirar la necesidad de las personas.
Y la Biblia dice que fue movido muchas veces a compasión. ¿Acaso no tenemos compasión de esa mujer que está sufriendo violencia doméstica? De ese niño que está siendo abusado por su tío, de ese joven que vive bullying en la escuela, de esa mujer que tuvo que huir de su marido que la maltrataba, de ese hombre que está esclavo del alcoholismo. Hermanos, esa es la realidad de este mundo. Necesitamos ser como Cristo, compasivos. Y esa compasión debe de ser tal que la iglesia vea no solo números, porque hablé primero de números, sino vea personas. Y que pueda esta iglesia ministrar heridas. Y no solo tener programas, porque son lindos los programas. Una iglesia fría en ese aspecto puede tener muchas actividades hermosas y ser bonita y ser bien organizada. Pero la diferencia con la iglesia compasiva es que esa iglesia compasiva toca los corazones. Necesitamos tocar los corazones de los necesitados también. Y es que la compasión, hermanos, abre puertas para el evangelio. ¿Qué viene haciendo una persona que entra allá? ¿Sabemos cómo viene? ¿La hemos visto? ¿Nos ha contado? A veces seguimos la rutina, que llene la tarjeta, y hay muchas preguntas, pero a veces ni saben escribir, ni ponen bien el teléfono. Pero ¿acaso nos acercamos compasivamente a darle un abrazo, a que se sienta bien? Que se sienta bien recibido. Que aunque viene con carga, él pueda sentirse que aquí encuentra una familia, que aquí hay un refugio en medio de su adversidad, que aquí hay esperanza para su vida. Eso es importante, hermano. Yo soy el primero en pedirle perdón a Dios que no hemos sido así. Lo confieso. Porque no hemos sido unidos. Porque hemos jalado cada quien por nuestro lado. Porque nos ha importado nuestro yo. Y Cristo no quiere eso. Cristo quiere que la compasión haga que dejemos a un lado nuestras propias necesidades. Ahora es importante que el Espíritu Santo se mueva. Y te voy a decir una cosa. Donde hay unidad y compasión, Él se va a mover con liberalidad. ¿Qué pasaba en la iglesia primitiva? Podemos leerlo allí. La gente daba hasta sus bienes. Se ayudaban unos con otros. Había comunión, había generosidad, había oración. Habían estado una semana entera, 10 días orando para la venida del Espíritu Santo. Había cuidado mutuo. Cuando las viudas no fueron atendidas, los apóstoles organizaron a los diáconos para que ayudaran mejor. ¿Y cuál fue el resultado del crecimiento de la iglesia? Es importante que la gente de afuera vea en nosotros una comunidad viva y llena del amor de Dios. Es cierto, la iglesia puede crecer con estrategias, pero no es suficiente. Debe haber un ambiente espiritual que nosotros reflejemos. Empecemos a hacer algo por eso, hermano. Amén. Empecemos. No me digas a mí que yo tengo que cambiar primero. No, esfuérzate tú también. Demos amor. Un amor genuino. Sirvamos. Si vas a servir, sirve con amor. Entrégate. Con unidad. Que nos cuidemos unos a otros. Para que el Espíritu Santo obre con libertad. Porque una iglesia que no es compasiva va a ser indiferente. Entra la gente y ni la volteamos a ver, hermano. Eso he visto yo aquí, con el perdón. Entran y no saben ni a dónde sentarse. Amén. Seamos compasivos. No seamos indiferentes. Porque eso nos va a debilitar. Trabajemos todos juntos por el bien de los que van a venir.
para que tengamos familias restauradas, que los creyentes que vengan permanezcan y que entonces el Evangelio impacte la comunidad. Amén. Aprendamos a servir con amor. Yo soy el primero que digo que debo de hacerlo. Debo de servir con amor. Escuchemos las necesidades de los demás. Restauremos al caído, hermano. Evitemos las divisiones por los diferentes puntos de vista. Caminemos en humildad. Cuidemos la comunión de nosotros. Porque te voy a decir una cosa, la compasión sí va a alcanzar almas. La unidad va a fortalecer a la iglesia. Y ambas, unidad y compasión, va a ser el terreno que Dios va a utilizar para que haya crecimiento. Amén. 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 Diga conmigo, compasión y unidad. Termino estos últimos 5 minutos con el tema de la obediencia. También la obediencia trae crecimiento. Ahora, la obediencia es un principio importante en el crecimiento. Para eso quiero que este día entendamos, amados hermanos, no nos distraigamos por la entrada de los niños. Entendamos que debemos de alinearnos al propósito de Dios. Amén. No te quiero decir otra cosa, alíñate. Amén. Sopórtame. Dice la palabra soportándolos unos a otros. Sopórtame, hermano. Si a veces te voy a hablar y te voy a decir algo, está de mi corazón, quiero lo mejor para ti. ¿Verdad? Amén. Vamos a crecer en la medida que obedezcamos la palabra de Dios. Que sigamos la dirección del Espíritu Santo. Y así vamos a crecer en una medida sana. Dice Hechos 2:42, y perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles. Obedezcamos la palabra, lo que la palabra nos manda, amén, hermanos. Eso nos va a hacer formar nuestro carácter y va a evitar el desorden espiritual. Y eso entonces lo van a ver los que vienen. Y van a decir, no, pero aquí hay cosas serias estos hermanos. Están unidos, son compasivos, y lo mejor es los veo orando, aleluya. Los veo orando, se están dejando moldear por el Espíritu Santo. Entonces va a haber crecimiento. ¿Cuántos quieren que al final del año demos un reporte de tantas almas alcanzadas, tantas personas que se han consolidado? Empecemos a hablar de eso, hermano. Amén. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amén. Recibe la palabra usted en esta mañana. Amén. La guarde en su corazón. Amén. Dice Hechos 13:2. Y esto tiene que ver con el crecimiento sobrenatural. Apartadme a Bernabé y Saulo, dijo el Espíritu Santo. Así un día va a decir, apartarme a fulanito y sutanito para la extensión de mi reino. Apartadme al fulanito y sutanito porque lo vamos a enviar a abrir una obra allá en Midlothian, allá en Joshua. Y usted obediente, qué hermoso. Amén. Eso va a crecer, hay un crecimiento sobrenatural, conversiones genuinas. La obediencia en el liderazgo también trae orden y multiplicación. ¿Qué dice la palabra en Hebreos 13:17? Voy a ir terminando ahí. Hebreos 13:17. Gloria al Señor. Amén. ¿Se puede proyectar o no? Aleluya. Ya voy a terminar. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. ¿Sabes qué? Un día Dios me va a parar, me va a poner enfrente de Él y voy a dar cuenta yo por cada uno de ustedes. Y dice después, para que lo hagan con alegría y no quejándose.
Y miren lo que dice, porque esto no es provechoso. Miren qué triste cuando la gente viene quejando de algo que el pastor dijo. En tu trabajo te gritan y no dicen nada. Y aquí está tu papá espiritual. Y se interesa por ti. Amén, hermanos. Es importante. Dice Colosenses 3:23. Voy a poner otro versículo. Hacedlo todo como para el Señor. Pastora, no están sirviéndonos a nosotros. Al Señor. No es a mí. Entonces, si es tu rey y lo tomas como rey, lo vas a hacer con excelencia. Yo doy gracias a todos los hermanos que fielmente hasta ahora han estado sirviendo. Estamos agradecidos con ustedes. Pero hay que alinearlos en los planes de Dios. Y eso significa caminar en santidad, caminar en unidad, caminar con misericordia. Amén, hermanos. Hagámoslo, pongámonos de pie.